conmigo en este momento. Quiero que vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 3. El libro de Daniel, capítulo 3. Versículo 9. Esta es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Para darles un poco de contexto antes de leer, se había hecho una estatua con el propósito de adorar esta estatua bajo el cautiverio babilónico. En este tiempo, en el libro de Daniel, Israel está bajo la cautividad babilónico, y pues Babilonia no adora a Jehová, adoran a otros dioses, y se hizo una estatua con el propósito de adorar la estatua. Pero en Israel reconocemos que habían gente, un grupo de personas que rehusaban adorar a un Dios que no sea Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y estos tres jóvenes rehusaban adorar a esta estatua. Y llegamos a esta parte donde nosotros encontramos la consecuencia de no adorar a esta estatua. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Y voy a leer otra porción bíblica después de lo que vamos a leer ahora mismo. Y antes de llegar a esto, como ustedes saben, me gusta siempre reconocer las personas que están con nosotros por primera vez. Y con un fuerte aplauso queremos recibir a Luis Andrade, que está aquí con nosotros. Dios le bendiga, Luis. Aleluya. Yo no sé si alguien se atreve a salir de su silla y saludarle a Luis con un fuerte abrazo en este momento y recibirlo y dar gracias a Dios que Él está aquí con nosotros hoy en este día. Nosotros celebramos nuestras visitas porque dice la palabra: yo me alegré con los que me decían, una vez más, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nosotros celebramos y damos gracias a Dios que pueden estar aquí con nosotros hoy en este día. Bendito Dios. Esto es un privilegio, nosotros poder estar aquí adorando a nuestro Señor Jesucristo, gozándonos en su presencia, porque Dios es bueno. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Cuando lo tengan me lo indican con un fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios: dijeron al rey Nabucodonosor, que viva el rey. Usted, leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice: usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Este decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención
su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho. Cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, será inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Mira qué clase de pregunta. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Una vez más, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios quien servimos es capaz de salvarnos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Gracias te damos, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu presencia que está aquí en este lugar. Espíritu Santo, te pedimos, háblanos y ministra nuestras vidas, llénanos, transfórmanos por el poder de tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento en este momento. Cuando miramos las cosas que están ocurriendo ahora mismo en estos tiempos, miramos las cosas que han ocurrido en estos tiempos y en otros tiempos también, siempre hemos visto un gran reto a la iglesia. Siempre hemos visto un gran reto a los creyentes que le sirven al Señor. Siempre ha habido un gran reto delante de nosotros de mantenernos firmes en las cosas que nosotros hemos creído y las cosas que hemos escuchado. Tú y yo estamos aquí en este momento porque en un momento dado hemos recibido una palabra, hemos recibido un mensaje que cambió y transformó a nuestras vidas, que nos dejó saber que hay un Dios grande en misericordia, que nos ama tanto, que ha hecho todo para alcanzarnos y darnos la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo somos producto del amor de Dios. Existimos para poder experimentar y conocer quién es Dios. Existimos para servir a Dios. Existimos para adorar a Dios. Porque nosotros reconocemos y sabemos que hay un solo Dios. La última alabanza que se cantó aquí en este lugar menciona diferentes nombres de Dios. Donde estábamos cantando, Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará. Mencionamos diferentes nombres
pero estamos hablando de un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hablamos de esos nombres se le fueron dados a Dios conforme a diferentes experiencias que diferentes personas tuvieron a través de diferentes situaciones que estaban experimentando, y como Dios se había manifestado en sus vidas en medio de esa situación. Cuando necesitaban provisión, llamaron al nombre del Señor y le dieron un nombre que significa el Dios que provee. Cuando estaban en medio de la guerra y necesitaban a un Dios que levantaba bandera para demostrar que hay victoria, le dieron un nombre que significa que Jehová es nuestra bandera, o levantará bandera. Cuando necesitaban al Dios que sana, le dieron el nombre, el Señor que sana. Le dieron diferentes nombres en ese momento para reconocer lo que Dios hizo por ellos en ese momento, y le dieron ese nombre conforme a la experiencia que tuvieron. Pero cuando miramos estas diferentes personas y miramos estos diferentes nombres, reconocemos que están hablando del mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diferentes experiencias que provoca el mismo Dios. Yo quisiera que alguien me entendiera en este momento. Diferentes circunstancias y provocaron al mismo Dios en medio de esas diferentes circunstancias. En medio de la guerra clamamos al Dios que levanta bandera y nos da victoria. En medio de la enfermedad clamamos a ese Dios que sana. En medio de la tristeza clamamos a ese Dios que es nuestra paz. En medio de la necesidad clamamos a ese Dios que es nuestro proveedor. En medio de toda situación clamamos a ese Dios, porque en cada ocasión tenemos a un solo Dios. Son diferentes experiencias, pero el mismo Dios. Diferentes testimonios, pero es el mismo Dios. Cada uno de nosotros tenemos diferentes testimonios. Diga conmigo, diferentes testimonios. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio diferente. Como muchos de ustedes saben, su pastor es hijo de un pastor. Toda mi vida, lo único que yo he conocido es la vida de servir a Dios y también de ir a la iglesia. Toda mi vida me han traído a la iglesia porque yo soy un hijo de pastor. Y me enseñaron desde mi niñez que hay un solo Dios. Me enseñaron que Dios existe, que Dios no es una historia, sino que Dios es real. Me enseñaron que Dios nos ama tanto que envió a Jesús aquí a esta tierra para morir por nuestros pecados, y si pudiéramos creer en Él, tendremos la salvación. Me enseñaron eso desde muy pequeño. Y me enseñaron que tengo que vivir mi vida para dedicar mi vida al Señor. Pero hay otras personas que no han tenido esa misma experiencia, que escucharon del Señor, pero decidieron vivir su vida como querían vivir su vida, lejos de la presencia de Dios. Y luego, en un tiempo, cuando reconocieron que necesitaban a Jesús, clamaron a Él, y Él respondió y les dio la vida eterna. Hay diferentes personas que han pasado por vicios, personas que vienen de la vida de las drogas, personas que vienen de la vida de ir a las discotecas y entonces también de poder disfrutar de la vida y disfrutar de diferentes cosas y los placeres de la vida y de la carne, y llegaron a Jesús. Hay gente que testifican que habían pasado por momentos donde querían quitar su vida, pero Jesús los rescató, que al momento que iban a quitar sus vidas, que llegó Jesús y cambió sus mentes y llegaron a Jesús. Hay gente que cuentan diferentes historias de cómo llegaron a Jesús, pero mientras hablamos de nuestros testimonios y nuestras diferentes experiencias, estamos hablando del mismo Dios. Estamos hablando del mismo Dios que sana, que salva, que rescata y restaura. El problema es que hay muchas personas
que han negado la existencia de ese Dios, lamentablemente. Hay personas que han negado el llamado de vivir para Jesús. Hay gente que lamentablemente han pasado por diferentes experiencias y han decidido alejarse de la presencia de Dios. Tenemos un Dios que existe, que es verdadero, que es real, pero lamentablemente hay muchos que no quieren llegar a Él. Lamentablemente hay gente que le sirven a otros dioses, dioses que tiene que ver más con la voluntad tuya, la voluntad del individuo, en vez de enfocarnos en la voluntad del Creador. Y muchas veces este es el problema, que mucha gente no le quieren servir al Señor porque más están pendientes en su propia voluntad y no en la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque para nosotros poder llegar a este camino de servir y seguir al Señor, tenemos que hacer algo importante. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y poner nuestra mirada en el Señor. Tenemos que negar nuestra propia voluntad, nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, para poder aceptar lo que es la voluntad de Dios. Cuando la palabra dice, y Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, tenemos que entender que nuestra voluntad no es la misma voluntad de Dios. Que Dios piensa de una forma diferente que nosotros pensamos. Nosotros estamos pensando en lo que nosotros queremos para nuestras propias vidas. Mientras tanto, Dios está pensando en lo que Él quiere para tu vida. Y el problema es que hay veces que nosotros lo que queremos son cosas buenas, también pueden ser cosas malas, y no pensamos en qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y cuando no pensamos en esto, nos alejamos más y más de la presencia de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Que lamentablemente llega el punto donde nos preocupamos tanto por lo que nosotros queremos y no en lo que Dios quiere, y nos alejamos de su presencia. Cuando el mundo empieza a servir a otros dioses, es el momento cuando están pensando nada más en lo que ellos necesitan y no lo que Dios quiere para nosotros. Adorar a otros dioses, y no necesariamente tiene que ser una estatua, no necesariamente tiene que tener un nombre el cual nosotros conocemos, porque sabemos de diferentes historias y diferentes culturas que adoran a otros dioses. Pero no necesariamente tiene que ser esos dioses. Nosotros podemos hacer un Dios de cualquier cosa aquí en esta tierra. ¿Cuántos están conmigo? Podemos hacer un Dios de cualquier cosa aquí en esta tierra. Al simplemente nosotros rendir nuestra dedicación a esa cosa, estamos haciendo un Dios de esa cosa. Cuando nosotros ponemos nuestra fe más en lo que está aquí en la tierra, hacemos un Dios de lo que está aquí en esta tierra, más que lo que es Jehová que está en los cielos. Y esto es un problema. Y Dios está buscando personas que todavía saben cómo arrodillarse delante del único Dios verdadero, el dador de la vida, que se llama Jehová. Dios está buscando una iglesia que todavía sabe cómo negar los placeres del mundo y de la carne y rendir adoración y rendir alabanza, rendir obediencia al Dios verdadero, que es el Dios, el dador de la vida. Dios está buscando una iglesia que no se somete a su propia voluntad, sino que se somete a la voluntad de Dios. Esto es un reto grande.
Esto es un reto grande porque tú y yo enfrentamos diversas situaciones y circunstancias en nuestras vidas que existen con el propósito de alejarnos de la presencia de Dios. Hay gente que simplemente están buscando estar contentos y alegres en su vida. Y en vez de pensar en qué es lo que Dios quiere para mi vida, piensan qué es lo que yo quiero para mi vida, y mientras tanto se alejan más y más y más de la presencia de Dios. Pero tenemos que entender para sentirnos alegres y contentos verdaderamente y sentir como que no hay un vacío en nuestros corazones, tenemos que alcanzar y tenemos que acercarnos más a la presencia de Dios. Si tú no quieres sentir un vacío en tu corazón, no te alejes del Señor, acércate al Señor. Si no quieres sentir como que estás perdido en la vida, no te alejes del Señor, sino acércate más al Señor. Si no quieres sentir como que estás solo en esta vida, no te alejes más de la presencia de Dios, acércate más a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si quieres sentir como que tienes propósito en tu vida, no te alejes de la presencia de Dios, acércate a la presencia de Dios. Miramos la historia aquí en Daniel capítulo 3 y nosotros decimos, no, esto no puede ocurrir en estos tiempos, porque ahora mismo tú y yo vivimos en un país donde nosotros tenemos libertad de religión y el gobierno no ponen estatuas para decir que nosotros tenemos que arrodillarnos y adorar esa estatua. Tú y yo miramos esta historia y decimos, es imposible pasar por esto ahora, porque nosotros estamos viviendo en un lugar, en un país donde ellos no hacen eso. El gobierno no hace estatuas para nosotros arrodillarnos y adorar a ese Dios. Nosotros no vivimos en ese tiempo donde somos retados como ellos fueron retados a retener su integridad y seguir adorando al Señor. Pero la realidad es que aunque nuestro gobierno no hace estatuas para nosotros arrodillarnos y adorar a esa estatua, todavía vivimos en un tiempo donde podemos hacer un Dios de cualquier cosa aquí en esta tierra. Tú y yo vivimos en un tiempo donde podemos hacer un Dios de cualquier cosa. Y el reto todavía existe en estos tiempos de seguir sirviendo al único Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jehová de los ejércitos. Todavía tenemos estos retos y todavía esta historia aplica a nuestra vida en el año 2025. Donde personas como el rey Nabucodonosor hace estatuas y le dice a la sociedad que cuando se escucha la música, cuando se escuchan los instrumentos, arrodíllate y póstrate para adorar a esta estatua. Todavía estamos viviendo en estos tiempos, porque cuando escuchamos la música en estos tiempos, todavía adoramos al quien hizo la música. Todavía adoramos al mensaje de esa música, de esa canción. Todavía adoramos al mensaje que están proyectando en medio de esas canciones. Yo no sé cuántos están conmigo. Tú y yo a veces escuchamos cosas y decimos, oh, es algo inocente, pero no estamos pendientes a verdaderamente lo que se está hablando en esa canción y el mensaje de esa canción, que muchas veces habla de vivir tu vida como tú quieres vivirla, de vivir y para gozarnos de los placeres de esta vida. Todavía existen mensajes que nos enseñan adorar a otros dioses que no son nuestro Dios. Y se hace este dicto: cuando se escucha la música, arrodíllate y adora la estatua. No puedes adorar a ningún otro Dios, solo puedes adorar a la estatua. Pero cuando hay creyentes verdaderos y ven que la sociedad está viviendo de esta forma, aunque vemos muchas personas a nuestro alrededor que todavía se arrodillan para adorar a otros dioses, todavía existe un pueblo que sabe
que los instrumentos, que la música existe para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos están conmigo? Todavía hay un pueblo, todavía hay una sociedad en estos tiempos que saben que los instrumentos, que la música existe para honrar a Dios. Todavía hay un pueblo en estos tiempos que reconoce que si nosotros estamos postrados, no estamos adorando a ningún otro Dios. Cuando estamos arrodillados, no estamos adorando a ningún otro Dios. Cuando estamos tocando nuestros instrumentos, no estamos adorando a cualquier Dios. Hay un pueblo que reconoce que cuando tocamos estos instrumentos, que cuando nosotros nos arrodillamos, el único que estamos buscando se llama Jesús. El único que estamos adorando se llama Jehová. El único que estamos buscando se llama Dios, el único Dios verdadero. Hay un pueblo que todavía existe en estos tiempos